La primera pregunta es, ¿qué entiende usted por género? Y, claro, ¿qué entiende usted por género? Depende en qué contexto lo estás usando. Puedes hablar de género como sistema, puedes hablar de género como ideología, puedes hablar de género como herramienta de análisis de desigualdades, de inequidades entre hombres y mujeres. Yo tengo una visión un poquito más amplia, yo incluyo también inequidades y exclusión, y discriminación y violencia por orientación sexual y identidad. O sea, en temas de género hablo sobre hombres y mujeres, ¿ya? Y luego el tema de ya más usualmente psicológico en términos de identidades de género, roles de género, relaciones de género. Entonces, en ese sentido, yo lo considero un componente de la identidad sexual, mundo sexual como sexualidad, no como sexo. Y dentro de eso, en identidades de género, mi postura es hacer todo un cuestionamiento a cómo se las define, a cómo se las conceptualiza, a cómo se las mide y a las implicancias que tiene, ¿no? Tanto para el desarrollo del niño, para relaciones adultas, para políticas, para todo. Entonces es una mirada bien, va desde lo micro hasta lo más macro, ¿no? Y ahora que menciona micro, macro, ¿sería entonces un constructo más social o psicológico? Inseparable. Ok. Es sociocultural, es psicológico, es personal, es grupal, trasciende a las personas, es biológico, responde a un sistema. Entonces tiene muchos niveles, puedes entrar por muchas entradas, ¿no? Y luego de ahí tienes gente que habla que género es una tela, ¿no? Como Marta Hildebrand en el Congreso peruano que quería borrar el anterior, quería borrar el término, ¿no? Entonces depende de cómo se usa, hay muchos usos del término, algunos varios adecuados y otros también inadecuados, ¿no? Lo tradicional es manejarlo en términos de hombres y mujeres. Yo ya no estoy en esa categoría, porque ya tampoco pienso en hombres y mujeres a nivel sexo. Entonces, como la intersexualidad, la transexualidad, entonces estoy cuestionando todos los cajoncitos que como psicólogos, ya también yo soy sociólogo, antropólogo, pero digo como psicólogos hemos construido nosotros, ¿no? Y justo en este sentido, ¿usted cómo definiría, o sea, cuál sería la definición que nos podría dar sobre la psicología de género? No estoy muy segura que exista. Es decir, creo que hay modelos, hay teorías, hay ideas, los límites no son precisos de dónde se mezcla lo ideológico con lo científico, se mezcla lo psicológico con otras, antropológico, sociológico, se confunden mucho los términos también, ¿no? Entonces creo que tienes una serie de autoras, sobre todo mujeres importantísimas, pero también hombres, pero ahora tienes la teoría queer, tienes un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es y qué no es psicología del género? Hay todo un cuestionamiento, la idea de la psicología del género misma. Y hay un fuerte ataque a la psicología del género, en la medida en que también sigue promoviendo categorías. Y hay grupos que políticamente ya no quieren que haya ni categoría, ni diagnóstico, ni etiqueta alguna en las personas, que ven la identidad como fluida y que el solo hecho de querer encasillar en categorías ya es violatorio de las libertades humanas. Entonces, ¿se podría hablar del nacimiento, de una fecha del nacimiento de una psicología de género? O por lo que he mencionado, creo que... Mira, yo creo que en los 80 para mí, yo sé que otra gente ve otra gente, ¿no? Pero desde cómo yo lo interpreto, para mí empezó, tuvo mucha fuerza. Yo tengo trabajando esto 37 años, ¿no? Entonces hay gente que se emociona con lo que vieron después, pero yo trabajé con los que empezaron. Y creo que para mí la persona que fue clave en esto fue Sandra Bem. Cuando no existía la palabra género, ella trabajaba roles sexuales, identidades sexuales, luego entró Androgynie en los 80s, todo el mundo reemplazó sexo por género, entonces ya no era identidad de género, sino identidad sexual, sino de género, roles sexuales, y no es lo mismo, porque los psicólogos durante mucho tiempo simplemente se modernizaron con la palabra, pero no adoptaron el enfoque. Entonces, por ejemplo, es una investigación que dice, tiene enfoque género porque son hombres y mujeres, eso no es enfoque género, en absoluto. Ya que menciona el tiempo que está estudiando este tema, ¿cuáles son los paradigmas de la psicología de género que usted ha podido observar en el Perú? ¿Qué quieres decir por paradigmas? ¿Desde la academia, desde la política, desde la sociedad civil? ¿Los modelos? O sea, ¿las controversias? ¿A qué pensamos mayoritariamente cuando hablamos de psicología de género? ¿A qué nos va a remitir? La mayoría de personas está pensando en diferencias entre hombres y mujeres. Básicamente eso. Se van al tema de desigualdades gruesas. Rara vez vinculan eso con violencia, ¿no? Hablan de discriminación y no de violencia y no de discriminación. Lo ves en las leyes, lo ves en todo. Se quedan a nivel hombre y mujer.
muy naturalizado, o sea, ¿cómo hacemos para seguir con los roles pero que no haya discriminación? Si sigues con los roles hay discriminación, o sea, tal como está concebido, ¿no? Entonces los cuestionamientos no son de fondo. Y como siempre el psicólogo ha sido una herramienta de status quo, ¿no? Pero también el psicólogo puede ser una herramienta de cambio, entonces ahí está la parte interesante. Entonces, ¿se puede hablar de una evolución de la psicología de género en el Perú? Sí, yo creo que, bueno, psicología no sabe qué es esto, porque tanta gente en psicología de género, no. ¿Okay? Ni que publiquen, ni que investiguen, ni que nada. Hacen trabajo de género, pero no están desarrollando teoría, o menos aún están cuestionando y reconstruyendo, ¿no? Los modelos, los paradigmas, lo que quieran llamarlo. Entonces, yo he dictado el curso de psicología del género y te podría decir que no considero que hay una psicología del género propiamente dicha. Entonces, hay un montón de autores, contenido mirada, pero no es una no cosa, hay una psicología. no diría que hay. Bueno, y entonces, respecto a género, ¿cuál sería la metodología que se usa para poder investigar estos temas de género? Yo desgraciadamente ya, por mi experiencia, no puedo hablar de género si no hablo de derechos humanos. No sé, si yo entro con un enfoque de derechos humanos, ya puedo hablar, ¿no? Porque empiezo a repensar las implicancias de conceptualizar las cosas, categorizar las cosas, tratar las cosas, intervenir, hacer programas de todo tipo, hasta programas de empoderamiento de género que terminan creando más inequidades, que incorporan al hombre, trabajan solo con la mujer. Estaba mencionando mucho lo que es no sé si la distinción entre discriminación y rol y se genera ese conflicto. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de género respecto de su influencia en los conflictos y la violencia social? Ok, yo no puedo hablar de género si no hablo de poder. Okay. Entonces, cualquier cosa que yo lea de género que no tenga el elemento poder, para mí no es género. Es un esbozo, un intento, pero no llegó. Entonces ya cuando entras a poder hay violencia, hay desigualdad, hay sumisión, hay costos de todo tipo, ¿no? Entonces, para mí un enfoque de género aplicado a la psicología es entender por qué son las cosas, no decir que no son, sí hay diferencias, pero por qué son, cuáles son las raíces estructurales de las realidades que tú ves. O sea, no solo haces sí hay diferencias, sino de dónde viene. Adoptas una mirada histórica, cultural, incorporas elementos de religión, de sistema económico, de grupos de poder, militares, religiosos, o sea, sociales. Para mí todo eso da un sentido a por qué existe una ideología del género y un sistema de género. Entonces con eso ya entras a cuestionar desigualdades y a preguntarte cómo puedes hacer para cerrar brechas. Entonces, por ahí creo que va el tema. Ahora se está complicando porque partimos todo el tiempo de la dicotomía masculino-femenino, hombre-mujer, heteronormatividad como regla, y eso es lo que ahora obliga a la psicología de género a repensarse. Entonces yo me enfrento porque yo entiendo que si tú te abres mucho ya no defiendes a nadie. Entonces si yo en mi agenda quiero defender a la diversidad sexual y a la mujer y a la niña y a la no sé qué, difícilmente abordo todo lo que quiero. Pero el problema es que por especializarte en un tema, fragmentas y te olvidas de la interconexión con todo lo demás. Entonces, ¿cómo hablar de complejizar el tema de que la violencia de género se cruza con violencia de etnia, violencia socioeconómica, otros motivos de discriminación, inclusión y violencia, ¿no? Es igual. Si te fijas solo en la mujer, no te estás fijando en una serie de otras cosas. Te fijas en la heterosexualidad, no te estás fijando en otras cosas. Y todo está muy relacionado. Entonces sí, yo, la verdad, será mi ignorancia, pero no conozco tanta gente que esté yendo al ritmo de los cambios. Y cuando voy a eventos internacionales, sobre todo de Australia, de qué sé yo, veo que hay un movimiento, pero ellos ya no están tratando de repensar la psicología de género, sino simplemente de deshacerse de ella. Y es más, no quieren ni un diálogo, ¿no? Entonces pretenden tener una mirada desde adentro de las personas queer, qué sé yo, que explican su pueblo. Y eso tampoco es lo más saludable, porque quedas nuevamente gueto, ¿no? O sea, yo no hablo, yo no comparto, yo no me comunico, no creo en ningún punto de negociación. Entonces sí creo que es importante que la psicología tiene una responsabilidad ética de estar informado de los avances científicos, éticos, sociales. Entonces me preocupa mucho, y acá en psicología hemos venido luchando a través del comité de ética, de tocar temas de sexualidad, temas de homosexualidad, temas para ver cómo se están manejando, incluso
dentro de los docentes, Ujú. o los cursos, qué abordaje hay de estos temas. Porque mucha gente sigue pues a un nivel pre-Cairo, pre-Beijing, pre-Yogyakarta, ¿no? Y están manejando, o pre-APAC de los 70s, o sea, y siguen patologizando o encontrando explicaciones de lo más, a veces, absurdas, ¿no? Un poco para cerrar, entonces la conclusión podría ser de que hay un amplio campo por recorrer todavía en lo que... Definitivamente, y el otro tema que te puedo decir es que en los años que estoy trabajando acá, cada vez la gente, los estudiantes están abriéndose más a compartir sus experiencias en clase o en exámenes, Ujú. que te hacen reflexiones. Hay muchísima violencia, muchísima discriminación de género contra la mujer, contra la diversidad sexual, toda la forma de expresión de las violencias que te pueden imaginar, en un entorno como la academia, o sea, estudiantes universitarios de la Católica, ¿no? Entonces es un tema no solo para pensar ocurre, sabe Dios dónde y en qué población aislada, Ujú. es un tema que toca todas las fibras de la sociedad, quizás se expresa de distintas maneras y tiene sobre distintas todo consecuencias, acá ¿no? en Latinoamérica, en el Pero Perú, sobre el tema del machismo, bueno, por ejemplo, si tú vas a ver que Perú está en las evaluaciones de Social Watch y de otras instituciones del Banco Mundial, está considerado como uno de los países con mayor desigualdad. Tiene las brechas más grandes, o sea, puede haber un país pobre, pero acá tienes conviviendo realidades sumamente opuestas, ¿no? Y tienes todo el entrecruce de diversidades que hay, de región, de etnia, de religión, cultura, idioma. Sí. Entonces se multiplican las violencias. Y entonces eso quizá explique, o sea, parte de la explicación de por qué salimos entre los 16 y a veces los 12 países de mayor discriminación de género y por qué Amnistía Internacional lo considera uno de los países más homofóbicos del mundo. Y entonces, yo digo, cuando la misma así que abres tú la boca, y yo cuando leí, por más que estoy en el tema, dije, no, nosotros. Claro, entonces te vas a Bonca y te enteras que a una lesbiana la rapan, la golpean y lo filman en televisión local y lo pasan a todo el mundo diciendo, así las tratamos y vienen acá. Entonces, hay que visibilizar el problema, discutirlo más en la universidad, crear mucho mayor conciencia, no solo en psicología, en las distintas carreras, y como yo trato de hacer en los cursos que son abiertos a distintas carreras, que las personas desde Derecho, Sociología, desde lo que estén, si no van a trabajar por la equidad de género y la no violencia, por lo menos que no la sigan manteniendo o acrecentando, ¿no? Que tengan una conciencia de lo que están haciendo o dejando de hacer. Entonces, por ahí mi rollo es muy político. Entonces ya quizás no es tan psicológico como algunos pudieran creer, porque no tengo ya tiempo para teorizar, estoy más preocupada en trabajar en políticas, en trabajar en inversiones. Pero justamente eso es lo que queremos abordar, porque el tema va también por en qué campo, o sea, cómo aplicamos esta psicología de género al mundo, en todo, ¿no? En tu vida personal, en tu vida profesional, en la vida cotidiana, en lo que ves todo el tiempo, a nivel tu familia, a nivel tu pareja, a nivel tus amigos, a nivel tu comunidad, tu club o lo que sea que te estés moviendo, pero también a nivel tu vecindario o tu país, o sea, tantos niveles, ¿no? Porque en todo está, o sea, eso es la parte interesante que cruza, permea todo. Ahora, tampoco es explicarlo todo a partir del género, ese es otro vicio, pero sí es un elemento muy importante de análisis de la realidad, ¿no? Personal y social. Ok, eso. Claro, entonces serían Esos serían todos los puntos bastante aclarados. Ojalá.